Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es el tema de biogeografía de islas, que en cierta manera fue el origen de la teoría o de la teoría que vimos en el tema anterior de las metapoblaciones, ¿no? Ahora veremos una teoría que trata de explicar el número de especies en una isla, que es muy similar o en la que se basó para establecer los modelos de metapoblaciones. Lo que vamos a ver en este tema es algunas preguntas que tradicionalmente se hacían y que no tenían una explicación muy clara y que gracias a estas preguntas pues, se elaboró un modelo, que es el modelo de biografía de islas, por MacArthur y Wilson. Y trata las preguntas que se hacían desde la época, bueno, desde el conocimiento que se tenía de la naturaleza desde hace muchos años, es que las islas tenían menos especies que las áreas de continente. Y también otra de las cosas que se pensaba o que se observaba es que la composición de las especies en las islas era distintas. Es decir, había tipos de especies que no aparecían en las islas comparado con lo que ocurría en los continentes, ¿no? Y luego nos vamos a plantear si las islas son simplemente trozos de mar rodeados, perdón, trozos de tierra rodeados de mar, como la que veis aquí en esta imagen. Vamos a ver que desde el punto de vista de la ecología, una isla se puede considerar como un territorio, un hábitat que está rodeado por otro muy diferente. Y luego veremos también, eso ya en la segunda hora, qué implicaciones tiene para la conservación el hecho de considerar que un área rodeada por otra, pues tiene una dinámica muy distinta en cuanto al número de especies. Entonces, lo que vamos a ver en este tema, principalmente lo que vamos a centrarnos ahora, es en ver la relación que existe entre el número de especies y el área. Vamos a ver algunas teorías ecológicas que explican este tipo de relaciones o por qué cambian estas relaciones. Vamos a ver la teoría de diversidad de hábitat y la teoría de MacArthur y Wilson sobre el equilibrio del número de especies. Y por último, en la segunda hora veremos qué implicaciones tiene esta teoría en el diseño y gestión de áreas conservadas. Bien, pues cuando esta gráfica que os pongo aquí es una gráfica muy común que se encuentra para todas las especies, es que cuando nosotros estamos muestreando un área desde muy pequeño y vamos muestreando cada vez una mayor área, es una práctica que íbamos a hacer en el pastizal, la práctica que teníamos prevista para las primeras semanas de mayo, pero que no la vamos a poder hacer. Se observaba esto muy claro. Si nosotros muestreamos 1 metro cuadrado de pastizal, encontramos, imaginaos, 2 especies. Si muestreamos 4 metros, pues encontraríamos 3 especies. Si muestreamos 10 metros, podrían ser 7 especies. Si muestreamos 100 metros, podrían ser 15 especies. Así. Tenemos al principio un incremento lineal y luego cuando incrementamos mucho más el área, se llega a una especie de asíntota, ¿no? Esa sería el área mínima para muestrear un determinado porcentaje de número de especies en un área. Entonces, esta es una relación general que implica que a mayor área de muestreo, pues vamos a tener mayor número de especies. Y esta es la que nos vamos a basar para explicar qué es lo que ocurre con las islas, ¿no? Fijaros aquí, observamos diferentes ejemplos en los que estamos representando siempre el área y el número de especies. Hay un caso de las aves de las islas Hawái. El caso B sería plantas en las islas Azores. El caso C serían anfibios en islas rodeadas de mar. Serían islas de tierra rodeadas de mar. Y luego también tendríamos aves en las islas Salomón. ¿Vale? Entonces, en general encontramos este tipo de relación curvilínea o lineal, ¿no? Normalmente, cuando vemos una relación curvilínea, es porque estamos representando en una escala lineal. Fijaros aquí, se observa muy bien
en el área tenemos 0, 5.000, 10.000, 15.000. Esto es una progresión lineal. Es decir, que la diferencia entre 5.000 y 10.000 es la misma que entre 10.000 y 15.000. Pero cuando también podemos representar esta relación tomando el logaritmo del área. Aquí observáis que tomamos el logaritmo 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 1, esto sería 0,1, esto sería 1, esto sería 10, 100, 1000, 10.000. Fijaros que la distancia entre 10 y 100 es la misma que entre 100 y 1000, ¿vale? Porque está en una escala logarítmica. Entonces, cuando se representa en una escala logarítmica, normalmente las relaciones que son de tipo curvilíneo, como las que vemos aquí, se convierten en una línea bastante aproximada a la dispersión de los puntos, ¿vale? Entonces, eso luego lo vamos a ver con más claridad en el desarrollo de las fórmulas. Bien, estos son relaciones del número de especies con el área. Estamos observando lo mismo que comenté antes para la zona arbitraria, un incremento del número de especies con el área. Luego vamos a ver otros tipos de islas, ¿no? Porque estamos considerando las islas así, rodeadas de mar, ¿vale? Es una zona de tierra rodeada de mar, pero la isla puede ser desde un punto de vista ecológico, puede ser cualquier tipo de hábitat que está rodeado por un hábitat muy distinto, y eso es importante porque impone un problema de dispersión. Es decir, si en vez de mar aquí hubiera una continuidad en el terreno, pues los individuos que están aquí no tendrían tanta dificultad en dispersarse hacia la isla como si esto fuera todo un continente, ¿vale? Entonces, de igual manera, en el caso 2, aquí estamos observando unas zonas de alta montaña que están rodeadas por unas zonas de baja altitud. Pues igual, imaginaos que una especie de mamífero que vive en las zonas de alta montaña, para dispersarse a esta zona, pues va a tener que cruzar un hábitat que no es el adecuado para su especie. O también en el caso 3 serían unas charcas o unos lagos que también están rodeadas por un mar de bosque y que también impondría una serie de problemas a la hora de dispersarse hacia otros hábitats de ese mismo tipo. O un bosque que está rodeado por un pastizal, matorral, y las especies que viven aquí, cuyo hábitat adecuado es el bosque, pues tendrían que cruzar un hábitat inhóspito o no adecuado para localizar otro tipo de mancha o de rodal o de isla que tuviera el mismo tipo de hábitat, ¿vale? Por tanto, desde el punto de vista ecológico, todo esto se podrían considerar como islas. Y vamos a ver algunas relaciones, como las que hemos visto anteriormente, del número de especies con el área, ¿vale? Entonces, en esta figura se representa en la figura A el número de especies de mamíferos, se representa en el eje de la Y, con respecto al área en zonas montañosas de Norteamérica. El B sería invertebrados terrestres en cuevas. El C serían artrópodos que viven en islas de espartina, la especie esta que es de marismas. Y en el D, pues serían plantas en zonas de alta altitud en los Andes. Y el DL, pues serían moluscos en lagos de Nueva York. Fijaros que estos son islas de diferente tipo. Islas de montaña, las cuevas serían otro tipo de islas, las plantas, los rodales de plantas espartinas sería otro tipo de islas, o las zonas de gran altitud de los Andes o los lagos, ¿vale? Entonces, ¿qué observamos en esta figura? Pues observamos de nuevo que hay una relación lineal, puesto que tenemos aquí una relación, una escala logarítmica en todos los casos. Por eso tenemos esta relación lineal en la que un incremento en el área nos implica un incremento en el número de especies, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer, bueno, esta relación, como os decía al principio, se encuentra también en áreas de zonas arbitrarias, es decir, lo que os he explicado antes del muestreo, ¿no? En el caso, el muestreo de un pastizal.
Aquí se ve de nuevo una relación lineal porque estamos representando en el eje de las X una escala logarítmica y esa curva que antes vimos, pues os voy a pasar hacia atrás, esta curva que vimos aquí, pues lo que hacemos es hacerla de forma lineal. Y nos interesa que sea lineal porque esta línea nos va a dar una idea de la pendiente, ¿vale? Y eso es lo que nos va a interesar, la pendiente de esa relación. ¿Qué significaría tener, imaginaos, una pendiente baja o una pendiente mucho más acusada? Imaginaos que la relación fuera de este tipo, una relación mucho más pendiente, pues indicaría que una reducción en el área implicaría una disminución en el número de especies. Luego lo vamos a ver esto en un ejemplo muy concreto. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de convertir esta relación, que es de tipo asintótico, en una relación lineal siguiendo esta ecuación. S se refiere al número de especies, que es igual a C, que es una constante, que es el corte en el eje de la X, en el eje de las Y cuando X vale 0, y A es el área y Z es el exponente de esta relación, una relación exponencial. Si tomamos logaritmo de esta ecuación, tendríamos que el logaritmo de número de especies, de S, es igual al logaritmo de C, de esa constante, más Z, que pasa aquí a multiplicar, por el logaritmo de A. Entonces, si os dais cuenta, esto sería la variable y, el logaritmo del número de especies, esto sería la variable x, el logaritmo del área, y z sería esta pendiente. Esto es lo que nos va a interesar, ¿vale? Lo que vamos a ver es que cuanto más fuerte sea esta pendiente, cuanto más inclinada sea esa línea, más va a ser el efecto de una reducción del área. Es decir, que una reducción del área va a implicar una reducción mucho más acusada en el número de especies. Y ahora vamos a ver en la que se han calculado estos valores de Z. Lo que nos interesa es ver cómo son estos valores de Z. Y recordad, un valor de Z bajo, pues implica que hay poco efecto de la reducción del área sobre el número de especies. Un valor de Z muy elevado implica, pues, como vemos aquí, si observáis, por ejemplo, en el caso de los invertebrados de las cuevas, veis que esta pendiente es mucho más fuerte que el caso del D, que serían plantas en el caso de la altitud. Entonces, lo que vamos a ver es el valor de esta pendiente. Cuanto mayor sea esta pendiente, pues implicaría que una reducción en el área afecta de una manera mucho más importante al número de especies. Vale, y entonces aquí tenemos esa tabla en la que he calculado veis que está categorizada para áreas en 1, 2 y 3 categorías. Áreas arbitrarias del continente, es decir, no son islas. Lo que hacemos es muestrear en un continente plantas con flor, plantas terrestres, aves o vegetación en la sabana en diferentes zonas del mundo. Y observamos el valor de la pendiente. Fijaros que los valores de la pendiente, esto nos sirve poco para saber en qué niveles nos movemos, está entre 0,10 y 0,16 el máximo. En torno a 0,12, 0,15, ¿vale? Ese sería el valor de esa pendiente. Fijaros lo que pasa en las islas oceánicas. Las islas oceánicas se refieren a islas de tierra rodeadas de mar. ¿Qué es lo que observamos aquí? Para muchos ejemplos. Para aves, en muchas diferentes localidades, para hormigas, para escarabajos, para plantas terrestres. Fijaros que va desde 0,18 hasta 0,37. Ya son superiores estos valores de la pendiente con respecto a áreas arbitrarias. ¿Esto qué nos está indicando? Pues que una reducción en el área, como antes comentaba, está afectando de una manera mucho más fuerte al número de especies que si no hubiera ese tipo de isla, si fuera un área arbitraria como el que vemos aquí. Y de igual manera tenemos también otros tipos de medidas en islas de hábitat. Se refiere a
no a islas de tierra rodeadas de mar, sino, por ejemplo, un lago rodeada de otro tipo de ambiente, y estamos estudiando el zooplancton, o páramos que están en zonas muy elevadas de los Andes, o los mamíferos en montaña, o los invertebrados en las cuevas. Fijaros que las pendientes son algunas similares a las islas oceánicas y otros, en el caso de los mamíferos de las montañas o de las cuevas, son incluso mucho más superiores. Son valores muy elevados que indican que una reducción en el área afecta de una manera dramática, muy fuerte, al número de especies, ¿vale? Por tanto, estamos observando que las islas, tanto las oceánicas, como estamos viendo aquí en la tabla, tanto el valor de la pendiente en las islas oceánicas como en las islas de hábitat, ese efecto, el valor de Z es mucho mayor en las islas, ¿eh? Y que para algunos grupos taxonómicos es más fuerte que para otros, ¿eh? Por ejemplo, Una pregunta. Sí. El Z lo que indica es que, a ver, el valor es inversamente proporcional, o sea que a mayor, o sea, debería de haber mayor Z sería correspondiente a que el área sea menor conforme mayor cantidad de especies, ¿no? ¿O cómo? No, lo que nos está indicando Z es cómo dependiente es la relación, ¿vale? Mira, Vale. es decir, aquí en este ejemplo, no sé si lo ves, el caso B, que se refiere a invertir cuevas, Ah, vale. Sí. Vale. lo que estamos viendo es la inclinación de esa recta. Si tú comparas la inclinación de esa recta con, por ejemplo, la del C, fíjate cómo esto es mucho más plano, ¿eh? ¿Eso qué significa que sea más plano o que sea más pendiente? El hecho de ser más pendiente, pues nos está indicando que, fíjate, una reducción de 400 a 100, pues tiene un efecto muy fuerte, mucho más Vale. fuerte Vale, en el entiendo. número de especies, ¿vale? Eso es lo Lo, que estamos viendo. vale, lo que quiere decir es que, o sea, tiene un Z, lo que querrá decir es que a menor intervalo entre escala de área, hay una mayor cantidad de especies. O sea, no es inversamente proporcional, como he dicho, pero sí que, o sea, si es tan empinado es porque, o sea, de 10 kilómetros cuadrados, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, de la derecha, quiero decir, eh, a 400 hay una subida de especies, o sea, mayor que en el otro caso, o sea, ¿eso es lo que querrá decir o...? No, más bien, más que una subida, un descenso. Mira, te voy a poner otro ejemplo que lo tenía un poco más adelante para que lo veáis. Mira, esta figura es muy ilustrativa, porque mira, la línea que aparece en rojo es un área que es muy grande y que se puede considerar como un continente. ¿Qué es lo que observamos aquí? Pues que incrementando el área aparece mayor número de especies de hormigas. Estos son números de especies de hormigas por el efecto del muestreo, ¿vale? Eso es Vale. porque conforme vamos incrementando el área es más fácil encontrar especies que son más raras, ¿vale? Vale. Entonces, fíjate que esta pendiente es muy bajita. Significa que un descenso en el área pues va a ocasionar un menor efecto sobre el número de especies. Vale, Pero fíjate lo que claro. ocurre en el área, en el número de especies de islas. Cada puntito de esto se refiere a una isla cerca de Nueva Guinea. Hay un archipiélago con muchísimas islas. Las islas de Molucas, difieren en el área, y fíjate que tenemos islas de unos 10 millas cuadradas hasta 100.000. Si te observas, para una isla que tenga 1000, por ejemplo, fíjate que tenemos 10 especies en la isla, pero en Nueva Guinea tenemos 50 o 60 especies. Tenemos muchas más especies. ¿Y qué O sea, observamos? claro, es la presencia en 10 kilómetros cuadrados, o sea, en 10 millas, ¿no? O sea, en el Sí, caso primero de la fauna acumulada en Nueva Guinea, en un espacio más reducido hay una cierta diversidad de especies. O para sea, la misma especie, si te fijas, para el mismo tamaño, imagínate el 1000, en una isla tenemos menos,
que Nueva Guinea. ¿Vale? Vale. Pero además, porque la línea podía ser paralela. Imagínate que fuera paralela. Claro. Si fuera paralela, lo que nos estaría diciendo es que para 1000 tenemos menos, pero que esa tendencia es similar con la reducción del área. Pero lo que observamos aquí es que en las islas está ocurriendo algo distinto, que con la reducción del área hay menos especies de las esperables. Vale, entiendo. ¿Y esto en qué se basa? O sea, bueno, eso ya lo explicarás después, no lo sé, pero ¿en qué se basa que una isla tenga este tipo de diferencias? ¿En qué se basa que la isla tenga ese menor número de especies? Claro, en que las diferentes islas tengan una zeta diferente. Sí, eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Vale, Eso es lo claro. que vamos a ver con la teoría. Entonces, lo que observamos aquí es que en una isla, las islas que son estos puntitos que tenemos aquí, hay menos especies, eso está claro, que hay menos especies que en un área continental. Vamos a ver por qué hay menos especies, pero también hay un efecto de la isla que está determinando un menor número de especies esperable en función de la reducción del tamaño. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver con la teoría. ¿Vale? Entonces, os he explicado esto, lo del valor de Z, que es lo que nos está indicando que en las islas ocurre algo. Hemos visto esto, que hay una mayor reducción del número de especies en las islas. Y luego lo que vamos a tratar de explicar, bueno, qué teorías se han enunciado para explicar este patrón. El hecho de que haya menos especies y que una reducción en el área implica una reducción más importante en el número de especies. Y la primera de ellas es la diversidad de hábitat. Vamos a ver muy brevemente en qué consiste esta, porque la que está más aceptada es la segunda, la teoría de MacArthur y Wilson, de biografía de islas, que es la que vamos a ver a continuación con más detalle. Entonces, la teoría de diversidad de hábitat lo que nos dice es una idea muy simple. Dice, bueno, pues lo que ocurre es que en las áreas mayores, un área que tenemos más extensa, hay mayor probabilidad de encontrar muchos más tipos de hábitat. Simplemente porque es más grande y podemos tener muchos tipos de hábitat en esa zona. Y claro, si hay mayor número de tipos de hábitat, pues eso va a originar que haya hábitats adecuados para muchas más especies. Es decir, que el hecho de que haya más especies en una zona extensa es porque hay mayor tipo de hábitat, ¿vale? Y entonces las islas, ¿qué ocurre? Porque suelen ser zonas más pequeñas que el continente, por tanto no tienen todos los tipos de hábitat que hay en el continente y por eso no están todas las especies, ¿vale? Entonces, en algunos ejemplos, esto es verdad, esto es así, pero hay ejemplos en los que no ocurre esto, es decir, que en las islas hay el mismo número de tipos de hábitat que, que los continentes y por tanto no apoya que esta teoría sea verdadera al 100%, ¿vale? Entonces, la que se anunció y que es la más aceptada es la teoría de biografía de islas, que es la que vamos a ver a continuación, ¿no? En esta considera que la especie que hay en un área es el resultado de dos procesos, de la llegada, que llamamos la inmigración. Imaginaos una isla que se produce por una erupción volcánica en medio del océano, por ejemplo las Canarias, ¿no? Al principio, cuando se solidifica la lava, pues no hay ninguna especie y las especies llegarán de islas próximas o del continente. Por tanto, vamos a ver en un primer proceso que van a llegar especies y una vez que van llegando las especies también se pueden dar otros procesos de extinción. Imaginaos que llega una especie y no tiene el hábitat adecuado, o llega un depredador y elimina a esa especie, ¿vale? Entonces, el equilibrio que se produce a lo largo del tiempo se debe a estos dos procesos, a la inmigración y a la extinción de las especies. Y lo que vamos a ver es que estos dos procesos están influenciados por el tamaño del área y también por la lejanía a la fuente de donde se originan esos propágulos. Entonces vamos a ver
de forma gráfica, y primero viendo con unos diagramitas que me cedió Diego Jordano para ver el efecto que tiene el tamaño, por ejemplo, y la lejanía. Entonces, imaginaos que tenemos un continente y tenemos dos tipos de islas, una que es 4 veces mayor que una isla más pequeñita. La distancia es la misma. Imaginaos que se están dispersando semillas por el viento, pero podría ser cualquier otro tipo de organismo, pues hay mayor probabilidad de alcanzar esta isla porque es mayor que una isla más pequeña. Esto es lo que se llama el efecto diana. Imaginaos que tenemos que lanzar una flecha a una diana. Si la diana es más grande, tenemos mayor probabilidad de darle a esa diana, ¿vale? Entonces, eso es lo que se trata de explicar aquí, ¿no? Que una mayor pues implica una mayor posibilidad de llegada de especies, una mayor inmigración. Entonces, esto es lo que se explica como el tamaño de la isla, el efecto del tamaño de la isla sobre la dispersión. También, por otro lado, tenemos el efecto de la distancia, de la lejanía sobre la dispersión. Aquí en este ejemplo vemos dos islas del mismo tamaño, en la que una está muy cerca del continente y otra está muy lejos, ¿vale? Entonces, al principio, muy cerca del continente, pues tendremos una gran densidad de semillas, porque la fuente de propágulo está cerca, y por lo tanto va a alcanzar mayor número de propágulos a esta isla cercana que a esta isla que está más lejana, en la que se están dispersando, pero llegan menos tan lejos, ¿no? Entonces, lo que observamos, o lo que se observa, es que a mayor distancia hay una menor inmigración, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner esto en forma gráfica, de qué manera podemos ver la inmigración y la extinción de especies, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica lo que se trata, si recordáis, se parece mucho a la gráfica que vimos del modelo de metapoblaciones de continente-isla, ¿vale? Porque está tomada de aquí. En el caso del continente-isla estaba representada de forma lineal, aquí lo ponemos un poco de curvilínea. Entonces, imaginaos una isla que es cercana o grande, la que cuando está vacía, aquí se representa el número de especies que hay en la isla. Cuando la isla está vacía, que sería este punto de aquí, la llegada es muy alta, por tanto la tasa de inmigración es muy alta, es la máxima. Conforme se va llenando la isla de especies, pues imaginaos que llega al principio una gaviota, pues ya tenemos ahí gaviota. Si al cabo de tiempo llega otra gaviota, eso no lo estamos considerando como inmigración, solamente estamos considerando como inmigración las especies nuevas que llegan. Si ya hay algún individuo de esa especie, no lo vamos a contar, ¿vale? Por tanto, conforme se va rellenando la isla de especies, la inmigración va descendiendo y llegará un momento en el que la tasa de inmigración sea cero. ¿Cuándo va a ser cero? Pues muy fácil, cuando todas las especies que tenemos en el continente están representadas en la isla. Imaginaos una isla, cuando se originaron las Islas Canarias, pues la tasa de inmigración será cero en las Islas Canarias cuando todas las especies del continente africano estén representadas en el continente, en las islas de las Canarias, ¿vale? Entonces sería el tamaño del pool, se llama pool se refiere en inglés depósito o número total, el tamaño del número de especies del continente. Vale, entonces, lo que estamos representando aquí es que una isla cercana pues tiene una tasa de inmigración superior a una isla lejana, o bien una isla grande también tiene una tasa de inmigración mayor que una isla pequeña. Lo vimos en el esquema anterior que representaba una isla y un continente. ¿Vale? Por tanto, la tasa de migración disminuye conforme hay más especies, es menor en las islas pequeñas y es menor en las islas lejanas. Ahora vamos a considerar la extinción. La tasa de extinción consideramos que es cero cuando no tenemos ninguna especie, eso es claro, ¿verdad? Cuando no tenemos ninguna especie no tenemos nada que se pueda extinguir.
pero ahora se va rellenando de especies y puede ocurrir que tengamos una especie y ahora llega un parásito y acaba con esa especie, o un depredador, o una especie que compite con otra y es más exitosa. Entonces, normalmente lo que se suele dar es que la tasa de extinción aumenta conforme hay mayor número de especies, por temas de competencia, de depredación, de parasitismo, etc. Y lo que vamos a ver es que esa tasa de extinción es mayor en islas pequeñas. ¿Por qué en islas pequeñas es mayor? Porque hay las islas pequeñas, la población de las especies es menor, hay menos recursos, hay mayor competencia y por tanto la probabilidad de extinguirse en una isla pequeña es mucho mayor que en una isla grande, ¿vale? Entonces, estos dos procesos, la tasa de inmigración y la tasa de extinción, lo vamos a unir en esta gráfica, que es la misma que anteriormente, pero lo hemos desglosado. En este caso, la tasa de inmigración está representada como 4 líneas, que son las combinaciones de cercana y grande, que es la mayor tasa de inmigración se daría en una isla que está muy cercana y que además, y la peor pues sería que es lejana, es decir, está muy lejos del continente, por tanto los propágulos tardan mucho tiempo en llegar, mucho esfuerzo, y además es pequeña por el tema del efecto Diana. Y entre medio, las tasas son más elevadas cuando son cercanas, aunque sean pequeñas, y luego un poquito menores si son lejanas y grandes. Y en cuanto a la extinción, no se considera el efecto talegenía, sino solamente el tamaño. El tamaño, una isla pequeña determinaría una extinción elevada, como la que vemos aquí, y una isla grande pues tendría una extinción menor, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar el punto de equilibrio de cada una de ellas. Por ejemplo, la pequeña, pues lo haríamos aquí con la cercana pequeña, sería este punto de equilibrio. Y la grande, pues tendríamos el punto de equilibrio con la cercana grande o con la lejana grande, que sería este de aquí. Entonces nos da unos puntos de equilibrio que serían el número de especies en equilibrio en esa isla que tiene unas determinadas dimensiones y una determinada distancia al continente. Entonces, ¿qué observamos aquí? Pues que las islas cercanas tienen mayor número de especies en equilibrio que las islas lejanas y pequeñas, como estamos observando aquí. Y también otra cosa que os quería hacer notar es que fijaros como el número de especies, el pool, siempre es el mismo para todas. Es decir, este punto donde la tasa de inmigración se hace 0 es igual para todas, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las predicciones de la teoría de equilibrio que hemos comentado? Pues, en primer lugar, lo que hemos visto es que las islas grandes tienen más especies, que las islas cercanas también tienen más especies, que el número de especies es constante, eso estamos viendo el punto de equilibrio, ¿verdad? Pero eso no significa que todas las especies sean siempre las mismas, ¿no? Lo que nos predice el modelo es que puede haber una renovación continua de especies, es decir, que podemos tener, imaginaos, 50 especies en equilibrio, pero que al cabo del año se extinguen 5 y que llegan otras 5 nuevas, con lo cual mantenemos esas 50 especies de manera constante en esa isla, pero no significa que sean siempre las mismas. El modelo es el más aceptado, como decía, pero no tiene en cuenta, es decir, que serían como fallos o como cuestiones que hay que tener en cuenta y que mejorarían el modelo, y que eso se hace cuando quiere uno mejorar estos modelos, pues no tiene en cuenta los requerimientos de las especies, es decir, no tiene en cuenta si una especie de depredador llega, pues que necesita tener la presa, o una especie mutualista, imagina que llega un ave que dispersa semillas, pero no está la especie que produce las semillas. Luego tampoco tiene en cuenta que las especies pueden tener una distinta capacidad de dispersión y por tanto el modelo habría que ajustarlo en función de la capacidad de dispersión.
Y tampoco tiene en cuenta un proceso importante en las islas, es la evolución. Es decir, que el modelo considera que todas las especies vienen del continente cuando no es así. También se originan a través de especies ancestros, ¿no? Originar nuevas especies a lo largo del tiempo en esa isla porque hay presiones evolutivas diferentes. Bien, bueno, ahora lo que vamos a ver serían algunas pruebas. Bueno, ¿qué pruebas tenemos de que todas estas predicciones, todos estos resultados que serían esperables, sean corroborados por la teoría? Y vamos a ver algunas pruebas que son interesantes. La primera de ellas son unas pruebas que se hicieron en los manglares, los manglares son bosques que se encuentran en zonas litorales, aquí podéis ver las raíces, que son muy curiosas de este tipo de bosque, porque como están las raíces sumergidas, pues las raíces tienen unas adaptaciones para tomar aire, tomar oxígeno del aire y que no sufran una limitación importante de oxígeno en las raíces. Y son zonas muy diversas porque dan refugio a muchas especies. Pero fijaros, aquí lo interesante de este experimento es que los manglares son muy homogéneos, en el sentido de que son islas muy homogéneas. ¿Y qué es lo que se hizo aquí? Pues bueno, pues se tenían manglares de, imaginaos, 400 metros cuadrados y se redujo a 200, a la mitad. ¿Para qué? De manera artificial, porque se cortó y se redujo el área, y lo que se trató de observar es qué pasaba con el número de especies, si efectivamente había una reducción en el número de especies. Bueno, pues eso se hizo y se observó que realmente corroboraba los resultados o las predicciones del modelo de McArthur y Wilson. Fijaros, aquí os pongo varios ejemplos de diferentes islas. Las islas son bosquetes de manglares. La isla 3 tenía 1000 metros cuadrados y se redujo hasta unos 300 o así. ¿Vale? Se hizo un censo en el año 1969 y luego se hizo un censo en el año 70-71, un año después. Se observó que, fijaros, de unas 80 especies que había, esto de artrópodos, se redujo a 80 o así. Hubo una reducción importante. Lo mismo ocurrió en la isla 1, que también una reducción del área. En este caso se hicieron dos reducciones. En el año 70 se redujo a unos 300 metros cuadrados y en el año 71 se redujo mucho más, a unos 200. Se observa que esas reducciones también implicaron una reducción en el número de especies. Y luego en la isla 2 también. En la isla control no se hizo ninguna reducción, que nos sirve para un poco ver las fluctuaciones, que observamos que no es lo mismo, pero se mantiene más o menos. No descendió tanto como puede descender el caso de la isla 3 o la isla 2. Entonces, esta es una prueba que nos corrobora que una reducción en el área, sin disminuir la cantidad de hábitat, que es importante, pues va a determinar una reducción en el número de especies. ¿Vale? Entonces, es una de las pruebas que corroboran esa predicción. Bien. La otra prueba es relacionada con la distancia, ¿vale? Aquí lo que se hace es calcular el grado de saturación, que lo tenéis aquí representado, el 100%. El grado de saturación es el número de especies que hay en la isla con respecto al total que debería de haber. Y eso multiplicado por 100. Es decir, que si tenemos un 100%, es que tenemos todas las islas que podría tener, o sea, todo el número de especies que podría tener esa isla. Cuanto más bajo sea ese grado de saturación, pues significa que hay muy poquitas especies representadas del continente. ¿Qué observamos? Pues que hay un grado de saturación que disminuye con la distancia, es decir, que hay menos especies, muchísimas menos especies, solamente el 6%, imaginaos, de la está a 10.000, esto creo que son millas, ¿vale? Entonces, tenemos de nuevo una prueba de que la distancia está afectando al número de especies que hay en la isla, principalmente por esa disminución en la inmigración. ¿Puedes repetir lo que era el grado de saturación?
Sí, el grado de saturación es, lo pongo aquí, el número de especies que hay en la isla con respecto al número de al número de especies que hay en el continente. Que es de donde vendrían todas las especies que colonizarían esa isla. Y lo multiplicamos por 100. Imaginaos que tenemos 20 especies en la isla y 50 o 100 en el continente. Pues serían 0,2 por 100, sería un 20%. Sería porque la isla tiene un 20% de especies con respecto a las especies que hay en el continente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Un poco más claro ahora? Sí. Vale, entonces lo que observamos en esta figura es que el grado de saturación o el número de especies que hay en las islas disminuye conforme están más alejadas. Cuanto más alejadas, menos especies vamos a tener porque influye principalmente a esa dispersión. Bien, y por último, la otra prueba que tenemos en relación al modelo de MacArthur y Wilson es un estudio que se hizo en un bosque de Inglaterra, en la que durante un montón de años, durante 30 años creo que fueron, se estudiaron las especies que eran residentes, es decir, que anidaban, y, y con eso pudimos calcular, si un año tras otro, podíamos calcular las especies nuevas que llegaban. Es decir, imaginaos eh, que una especie como el verderón, lo tenéis aquí, pues que un año no estaba en el bosque anidando, pero que el año siguiente lo teníamos. Entonces eso sería una especie que llegó de nuevo, una inmigración. Podemos tener también el caso de que el verderón al año siguiente se extingue y eso sería una extinción, ¿vale? Por tanto, tenemos aquí una figura en la que podríamos representar el número de especies que se han extinguido con respecto al número de especies reproductoras y observamos una relación positiva como la que nos mostraba el modelo de MacArthur y Wilson. Cuantas más especies, mayor extinción. Y con la inmigración tendríamos algo parecido al modelo de MacArthur y Wilson, una disminución del número de inmigrantes con respecto al número de especies que están reproduciéndose en esa zona. Es decir, que hay una disminución en la inmigración. Y cuando combinamos estas dos figuras, que es la que os pongo aquí en esta diapositiva, podemos observar que el punto de equilibrio, es decir, lo que he hecho es trasladar a esta figura de la extinción la de la inmigración, que sería esta de aquí. Observamos un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio está alrededor de 32 especies. Eso significa que el modelo de MacArthur y Wilson o esta observación nos indicaría que por término medio, a lo largo del tiempo, hay unas 32 especies reproduciéndose en ese bosque. Pero eso nos indica, cuando observamos las especies que están en ese bosque, observamos que esas 32 especies no están siempre, que hay una renovación continua, que de los 30 años en los que se estudió, solamente hay 16 que se mantienen más o menos de forma invariable. Y las otras 16, pues unos años están y otros años no están. Por tanto, nos está indicando por un lado, ese punto de equilibrio, como pronosticaba el modelo de MacArthur y Wilson, pero también está pronosticando esa continua debido a la extinción y la colonización diferencial a lo largo del tiempo. Por tanto, eso nos está determinando qué tipo de especies tenemos en el bosque. Sabemos que hay un número más o menos constante en función de ese equilibrio, pero no hay determinación sobre qué especie tenemos presente. Una pregunta. Sí. Para que se entienda bien, una cosa, se escucha repetir. Mi voz se escucha como un eco. No sé si Sí. se escucha. Se escucha con un eco, sí, pero se escucha, más o menos se te entiende. Dime, Carlos. La cuestión es que
por esto que dice la gráfica de que al aumentar la diversidad de especies aumenta la tasa de extinción, ¿esto qué quiere decir? ¿Que hay especies que se quedan, que residen allí y por efecto de otras especies que entran están compitiendo sobre ellas o cómo? Sí, eso se podría explicar por efectos de la competencia, ¿no? Cuando tú tienes mayor número de especies, con 35, imagínate aquí este punto, hay mayor número de especies que se extinguen al año siguiente. ¿Por qué? Porque posiblemente hay especies que tengan recursos similares y el hecho de la competencia pues origina una mayor tasa de extinción. Y en el caso que habías comentado de que hay especies que se extinguen y luego sus antecesores pasan hacia la isla para volver a surgir la especie, ¿eso cómo se interpretaría? Porque o sea, hay un caso muy famoso de un rálido que hace eso, que hizo eso, que pasó de una isla, o sea, se extinguió de la isla y luego su antecesor, que era volador, pasó a la isla y volvió a degenerar una especie no voladora. Sí, Que era, bueno, en esta figura no estamos considerando la evolución, ¿vale? Porque son estudios a muy corto plazo, ¿eh? Entonces, lo que estamos observando aquí es la extinción puntual en un año, en la que, vale, imagínate, vale. llegaba unas cuantas parejas de verderones Claro, y compiten con otra especie que es menos competitiva y al año siguiente esa especie, que puede ser el gorrión común o cualquier otra, o un herrerillo, pues la población de herrerillo no es capaz de seguir adelante con los polluelos y ese año desaparece, al año siguiente, ¿no? vale, vale. Entonces, no se refiere aquí no estamos teniendo en cuenta variaciones de tipo evolutivo, sino la competencia que se origina por la llegada de especies que pueden tener recursos similares. Entonces, ¿cómo se interpreta a nivel de escala de tiempo? ¿Como un año? ¿Como varios? ¿O cómo? Sí, estos son variaciones a nivel de un año nada más. Vale, vale, vale. Es un estudio que se hizo, creo que fueron 30 años, y claro, en 30 años no hay cambios evolutivos importantes. La evolución es un proceso que requiere mucho tiempo y por tanto no se va a notar en una escala de tiempo tan pequeña. Vale, comprendo. ¿Vale? Muy bien. Bien, pues con esto lo que quería resumir un poco lo que hemos visto. En primer lugar, el concepto de isla es importante. Saber que las islas no son siempre un trozo de tierra rodeado de mar. Luego esta figura también es muy interesante porque nos está indicando el efecto que tiene la isla, que tiene menos especies que una zona continental, y también la pendiente, que es mucho más fuerte. Y luego, para explicar estos fenómenos que aparecen en la isla, hemos visto la teoría de MacArthur y Wilson, que depende de dos procesos, la inmigración y la extinción. Y del equilibrio en esos dos procesos, pues se nos origina unos puntos de equilibrio, que sería el punto en el que la tasa de extinción equilibra a la tasa de inmigración. Y para probar este tipo de predicciones, pues hemos visto algunos casos. Hemos visto el caso de la reducción de los manglares, hemos visto el grado de saturación en las islas de Molucas, cerca de Nueva Guinea, y hemos visto por último el caso de las especies que son reproductoras en un bosque en Inglaterra. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos la primera parte del tema. No sé si tenéis alguna duda en cuanto al número de especies, sino más bien en la composición de especies. Eso es otro resultado que se suele repetir cuando se estudia la fauna de las islas, que la composición es muy diferente de lo que hay en los continentes, ¿no? Eso lo vamos a ver porque es así, y luego veremos alguna parte relacionada con la conservación, como sobre todo el diseño y la gestión de áreas conservadas. Entonces, lo que vamos a ver en esta segunda parte del tema es en qué consiste ese fenómeno de la disarmonía, que es realmente la diferencia en la composición de especies en las islas con respecto al continente. Veremos también qué implicaciones tiene el modelo de MacArthur y Wilson y todos los resultados que se han elaborado a partir de esa teoría
para el diseño y la gestión de zonas conservadas. Y veremos también el debate que se generó en relación a si es mejor crear una reserva grande o varias y cómo está la situación actualmente con respecto a ese debate. Bueno, en primer lugar vamos a ver el aspecto de que normalmente las especies que encontramos en las islas no son las mismas que los continentes. Y a este fenómeno en el que hay una diferencia en el tipo de especie que encontramos en las islas con respecto a los continentes, pues se le llama disarmonía. Un ejemplo podría ser, bueno, ¿por qué en las islas no tenemos grandes depredadores? Normalmente no tenemos grandes depredadores, mientras que en los continentes sí, ¿no? Entonces, o tenemos muy pocos anfibios, muy pocos reptiles comparado con la abundancia de estas especies en los continentes. Bueno, pues este fenómeno lo que se llama disarmonía, que es lo contrario de una armonía o un equilibrio entre lo que sería lo que ocurre en las islas y lo que ocurre en los continentes. Por tanto, podríamos definir esa disarmonía como las proporciones relativas de los diferentes taxones, hablando de forma general, que son distintas en las islas con respecto a los continentes. Y estas causas de la disarmonía, pues las podemos explicar, pues las vamos a ver relacionadas con 4 aspectos importantes. Por un lado, la capacidad de dispersión. Por otro lado, que la extinción es diferente dependiendo del tipo de taxón. Luego vamos a ver una cuestión un poco más compleja que son las funciones de incidencia y por último, la evolución. Bueno, con respecto a la dispersión, es decir, lo que sabemos es que a las islas es necesario llegar por diferentes mecanismos. Ahí tenemos una dispersión por el viento, de forma pasiva, otra de forma activa, porque nos lleve un organismo sea dispersado por el viento que ayude a su vuelo, o la dispersión acuática pasiva o activa que está mediada por algún organismo. En definitiva, esta capacidad de dispersión pues va a depender del tipo de organismo. De forma que hay organismos que se dispersan muy bien, por ejemplo, las plantas que tienen semillas con adaptaciones para dispersarse por el viento y otras menos, por ejemplo, los reptiles, anfibios, si estamos considerando una isla que está rodeada por mar salado, pues eso constituye una barrera a veces infranqueable para muchos organismos que no tienen mecanismos para soportar una solución salina. Entonces eso depende, como decía, de la dispersión, ¿no? Un ejemplo interesante para que veáis la capacidad de dispersión, cómo varía entre diferentes organismos, os he puesto aquí dos tipos de islas que son diferentes en relación a su distancia al continente. En la imagen de la izquierda tenéis las islas del Canal de la Mancha, que están muy próximas a Francia, y por otro lado tenéis las islas de las Azores, que están aquí. Se ve un poquito regular, pero está a miles de kilómetros de la península ibérica. Y por tanto, lo que vamos a hacer es una comparación en cuanto al número de especies y en cuanto a dos grupos de taxones que se comportan de manera diferente. Por un lado, las aves y por otro lado, los helechos, ¿no? Entonces, es una figura un poquito compleja, pero quiero que veáis cómo se comporta en estos dos tipos de islas. Por un lado, tenemos el número de especies en el eje de la Y. Podemos representar el número de especies de aves en las islas del Canal de la Mancha y el área de las islas. Observamos que hay una relación positiva, lineal, es decir, cuanto más área, mayor número de especies, y lo mismo ocurre con las aves de las Azores. ¿Veis? Observáis aquí esta línea punteada en azul, es la línea de las Azores. Lo que observamos aquí, que se ve muy claro, es que para un área determinada, por ejemplo, para 100 kilómetros cuadrados, en las Islas Azores tenemos unas 12 especies, mientras que para la misma tamaño de isla podemos tener hasta 60 especies.
Es decir, que para las aves la distancia, esta gran distancia en la cual están las Islas Azores, constituye una barrera importante. Solamente aquellas especies que tienen capacidad de vuelo importante son capaces de llegar a las Islas Azores, ¿vale? Eso es por un lado. Por otro lado, se representan los helechos. Aquí están los helechos representados en círculo, los de las Azores, y en triángulo invertido se representan los de las islas del canal. Entonces, si trazáramos una línea, podéis observar cómo la línea que nos relaciona el número de especies con el área es muy similar para tanto las islas del canal como las islas Azores. Es decir, que los helechos, para los helechos, el hecho de estar alejados miles de kilómetros no tiene gran importancia porque se dispersan muy bien. Son esporas que se las puede llevar el viento, que pesan muy poco y pueden llegar a miles de kilómetros. Por tanto, aquí lo que vemos es que la dispersión es importante y que también es dependiente del tipo de organismo. Si para las aves una distancia de miles de kilómetros puede ser un problema, y en cambio los helechos pues no hay ningún problema. Eso va a significar que para los helechos están muy bien representados en las islas, pero las aves pues va a depender mucho de la distancia. Bien, la otra es la extinción. El número de especies que hay en una isla también depende de la extinción, y esta no es la misma para especies. Hay especies que se extinguen más fácilmente que otras. ¿Cuáles son las especies que tienen una mayor probabilidad de extinguirse? Pues aquellas que tienen una densidad baja, que son poblaciones pequeñas, porque son más sensibles a las fluctuaciones del ambiente. Un ejemplo de este tipo de especies pues, serían los depredadores, que faltan en muchas islas, bien porque no han podido llegar, o bien porque un depredador necesita un área de campeo importante. Recordad el caso del lince, que necesitaba una pareja 400 hectáreas para mantener una población viable. Entonces son especies que por sus características tienen una densidad baja y por tanto son más proclives a extinguirse, ya que las poblaciones son pequeñas. La otra aspecto relacionado con la extinción es que hay especies que dependen de otras. Por ejemplo, los depredadores dependen de sus presas, o los parásitos dependen de sus huéspedes, o las especies mutualistas. Entonces, si llega una especie que necesita dispersarse por las aves, pero no ha llegado esa especie de ave, pues va a tener una mayor probabilidad de extinción, esas especies que dependen de otras. ¿Vale? Por tanto, la extinción también es dependiente del tipo de especie, y con respecto a esos dos patrones que os he comentado. Luego vamos a ver, lo siguiente es la función de incidencia, que esto es un poco más complejo y vamos a ver si lo explico bien. Aquí lo que... ¿Sí? ¿Puedes repetir la diapositiva anterior? Sí, esta, ¿no? La propensión variable, ¿no? El segundo punto, lo de las especies Que dependen de otras, ¿no? Claro, imagínate que hay una especie que llega un ave y que su recurso es un fruto, un determinado fruto, porque tiene una relación mutualista dependiente entre ellos. Si no está la planta que le proporciona ese fruto, pues esa población se va a extinguir, o esa especie se va a extinguir. Lo mismo ocurriría con un depredador y una presa. Llega un depredador a una isla, pero no tiene la presa. Por lo tanto, esos depredadores van a ser más susceptibles a extinguirse, y por tanto va a haber una menor proporción de depredadores en las islas, o de otras especies que necesitan a otras, por el hecho de que es dependiente de otra especie. No sé si te ha quedado un poco más claro. Sí, sí. Es que no lo había escuchado la explicación porque se había soltado el audio. Vale, pues sigo. Entonces, la otra cuestión, el otro aspecto que explica la disarmonía es lo que se llama las funciones de incidencia. Aquí os he puesto un ejemplo para que entendáis un poco qué es lo que se representa
con la función de incidencia. La función de incidencia es más o menos esta dinámica que tenemos aquí, ¿vale? En la que estamos representando el número de especies en la isla, ¿vale? Imaginaos que tenemos muchísimas islas con diferentes números de especies. Imaginaos un archipiélago con 1000 islas, 1000 islas con diferente tamaño, y vamos a ver la proporción de islas ocupadas por determinada especie. Imaginaos por una paloma, una especie de paloma. ¿Qué observaríamos en este caso para esta especie en particular? Pues que para las islas que tienen poco número de especies, que son pequeñitas y tienen muy pocas especies, esa especie se encuentra casi en todas las islas porque la proporción es cercana a 1. Está aquí cercana a 1. Pero conforme la isla se va haciendo más grande, es decir, o hay mayor número de especies, la proporción en la que se encuentra esa especie en la isla va descendiendo hasta que llegara a ser 0. Es decir, que solamente aparece en aquellas islas que son pequeñas o que hay muy poquitas especies, porque todavía el proceso de colonización no ha dado lugar a que se ocupe totalmente esa especie. Bien, entonces lo que vamos a ver es que se han clasificado 3 tipos de funciones de incidencia que responden a cómo la especie tiene, cuáles son las características de la especie en relación a su comportamiento. Y la primera de ellas, bueno, este es el ejemplo, que son un archipiélago de las islas Bismarck, cerca de Nueva Guinea. Aquí tenéis, esta es Nueva Guinea y tiene muchas islas, que son todas estas que aparecen por aquí, que las islas Bismarck. Entonces hay muchísimas islas con muchísimos diferentes tamaños y diferentes números de especies, y se estudia la presencia de una especie en muchos tipos de islas. Entonces vamos a ver que hay 3 tipos de funciones de incidencia. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Una que se llama la supervagabunda, que una de ellas es el papamoscas. Otro tipo de especie es el colonizador competente y un competidor eficaz. Y por último, las especies que tienen un alto valor de S, que sería un ejemplo el halcón. Entonces, os he separado las diapositivas un poco en la presentación que os he puesto en Moodle. Estaba todo junto, pero creo que así se ve un poco más claro. La primera función de incidencia, que es esta que vamos a ver, que es la supervagabunda. Ahí tenéis una foto de una especie que se comporta de esta manera, es el papamosca, que encontramos el ejemplo que os puse anteriormente. El papamosca es muy probable encontrarlo con la proporción de las islas en las que encontramos el papamosca está aproximadamente en un 100%, este 1 multiplicado por 100 sería un 100%. En un 100% de las islas que tienen entre un 20 y un 40, entre 20 y 40 especies en la isla, pues se encuentra esa especie, pero conforme va aumentando, si islas más grandes o islas que tienen muchas especies, va disminuyendo, y cuando tenemos islas muy grandes de 80 especies, 100, la probabilidad de encontrar o la proporción de islas en las que aparece esta especie es muy pequeña, prácticamente 0, no lo encontramos. Es decir, que por su comportamiento esta especie se encuentra en aquellas islas que son pequeñas, donde a lo mejor pues no compite, es un competidor quizás malo y no resiste islas donde haya muchísimas especies. ¿Vale? Este es un tipo de funciones de incidencia. El siguiente que vamos a ver es una especie que es la paloma, una especie de paloma, que es un colonizador competente y un competidor eficaz. ¿Por qué lo llamamos así? Porque fijaros que cuando hay muy poquita especie, hay muy poca probabilidad, pero esta se incrementa rápidamente, y con islas donde ya hay un número de especies alrededor de 20, aparece en un 100% de la isla. Es muy fácil encontrar este tipo de especies en islas a partir de cuyo número de especies es mayor de 20. Por tanto, decimos que es un colonizador eficaz porque es capaz de llegar a islas relativamente pequeñas
y un competidor eficaz porque se mantiene. Fijaros, en el caso anterior, para era muy poco probable encontrar el papamosca. Entonces, ¿la paloma Sí. se encuentra en todo tipo de islas? Bueno, por ejemplo, la paloma. Sí, este tipo de paloma se encuentra en casi todas las islas. Fíjate, en las que son muy, muy pequeñitas, como aparece aquí, menos de 10, no se encuentra. En esas islas tan pequeñas, pues todavía no ha llegado, pero sí se encuentra en casi todas, ¿no? A partir de 20, como observas aquí en la línea, se encuentra con una proporción de un 100%. Vale. ¿No? Vale. Y el otro tipo de estrategia, el otro tipo de función de incidencia, sería la que está aquí en la última figura, que sería lo que se llaman especies que necesitan un alto de S, que es el número de especies, ¿no? O sea, son especies que se encuentran allí donde hay una especie, que es el caso del halcón. Por ejemplo, un depredador que necesita muchas presas. Y fijaros aquí, el punto este sería una especie de halcón que necesita o que aparece solamente en aquellas islas en las que tenemos más de 120 especies. Sin embargo, cuando tenemos muy poquitas especies, el halcón se encuentra en una proporción muy baja. Solamente se encuentra en aquellas islas que son grandes, que puede estar explicado porque necesita muchas presas y necesita un área de campeo muy grande y por tanto necesita islas con un alto número de especies que también está relacionado con su tamaño. ¿Vale? Entonces, Hay más especies, la isla es mayor. perdón. Cuanta más especies hay, es proporcional a la que la isla sea mayor. Sí. Esto del número de especies podemos considerarlo número de especies, pero también una isla mayor. ¿Vale? Entonces, estas son las tres funciones de incidencia. Hay muchos tipos intermedios, pero esta sería como las tres categorías. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Pues que en algunas islas, en las islas grandes vamos a tener depredadores, como pueden ser los halcones. En otros tipos de islas podemos tener especies que tienen una capacidad de colonización muy grande, como las palomas. Y en otros tipos de islas podemos tener especies que no aparecen, sobre todo si son de gran tamaño, porque tienen una capacidad competitiva baja, por ejemplo, ¿no? Como uno de los ejemplos. Una pregunta. podía... Lo del halcón, ¿qué diferencia con el caso de la paloma? ¿Qué diferencia hay con el caso de la paloma? O sea, en teoría el halcón requiere de un número, o sea, de islas con una gran cantidad de especies para mantener la población, pero igual que la paloma, ¿no? Bueno, pero también el halcón, al ser un depredador, los depredadores necesitan un área de campeo mucho más grande que una paloma que a lo mejor lo que está haciendo es comiendo semillas. No es un depredador como podría ser el halcón, ¿no? Sí, sí. En el cual los recursos pues, son mucho más abundantes para una paloma que puede vivir en islas más pequeñas, siempre y cuando haya alimento suficiente. En cambio, el halcón, al ser un depredador, pues normalmente los depredadores, lo que ocurre con los depredadores es que ellos dependen de niveles tróficos inferiores, no directamente de las plantas, y se va perdiendo mucha energía del paso de las plantas a los herbívoros, de los herbívoros a los carnívoros y los carnívoros de segundo orden. Vale. Bien. Y otro de los aspectos que nos va a interesar de la disarmonía es la evolución, ¿no? Porque podemos ver que las tasas de evolución pueden ser tan elevadas en las islas como la tasa de colonización. Y esto es que en algunas islas que están muy alejadas podemos encontrar nuevas especies, diferentes a las que hay en el continente. De hecho, se considera una clasificación que se pone el término de islas oceánicas, aquellas islas, imaginaos por ejemplo las islas Galápagos, las islas Azores, donde están a kilómetros de distancia del continente, y ahí la tasa de evolución puede ser incluso más rápida que la de las especies, ¿no? Es decir, que llega una pareja de tortuga y debido a su presión diferente
selectivas diferentes al continente, pues empiezan a incrementar el tamaño. Entonces, se generan nuevas especies debido a que el aislamiento de esa subpoblación que ha colonizado la isla es muy grande debido a la distancia tan elevada que hay con respecto a la distancia del continente. Y por otro lado estarían las islas que llamamos continentales, en las cuales están más cerca del continente y la tasa de colonización pues, suele ser mayor que la tasa de evolución. Por tanto, también podemos considerar que una isla, al igual que hablábamos en el caso de las islas del Canal y de las islas Azores, recordad que estuvimos hablando que para los helechos, las islas Azores no supone una distancia demasiado elevada porque podemos encontrar el mismo número de especies. Por tanto, para los helechos, las Azores no sería una isla oceánica, sería una isla continental. En cambio, para algunas especies de aves, las Azores sí sería una isla oceánica porque se encuentran muy alejadas y las tasas de evolución pueden ser incluso más rápidas que la tasa de colonización. ¿Vale? Entonces, eso nos sirve para... ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? Vale. Bueno, lo que también en relación a la evolución quería recordar, especies endémicas son aquellas especies que tienen una distribución muy pequeña. Por ejemplo, os he puesto aquí la imagen del abeto, del Abies pinsapo. El abeto se encuentra de manera relista y endémica en algunas sierras del sur de la península ibérica, en Grazalema, en Ronda, en Sierra Bermeja, y parece que es un relicto de una población de abetos antes de que se retiraran las poblaciones, ¿no? Entonces se han quedado aislados y su área de distribución es muy pequeña. Entonces, en estas islas, en este caso estoy considerando las zonas de Grazalema, Ronda como islas donde se ha mantenido esta especie de manera relista, pues se encuentra este tipo de especies endémicas, se encuentra mucho más, de manera más probable en islas remotas o en grupos que tienen una menor dispersión. Entonces, eso podemos verlo aquí en el mapa de distribución, que no se ve muy bien en la imagen, pero espero que en el PDF se vea bien cómo se encuentra con una distribución muy pequeña, muy endémica. Y podemos encontrar como la capacidad de dispersión, esto lo he cambiado en cuanto al PDF, porque el PDF estaba el porcentaje de especie endémica en el eje de las X, perdón, y la capacidad de dispersión en el eje de la Y, ¿no? Y así queda más claro. Lo que observamos por lo general es que especies que tienen una capacidad de dispersión muy baja, pues normalmente originan o tienen la característica de que se encuentran o son propensas a ser especies endémicas, ¿no? Porque ese aislamiento, ese mayor elemento reproductivo puede originar que las tasas evolutivas sean más rápidas y originen nuevas especies. Entonces normalmente se encuentra esa relación, ¿no? Que cuanta menor capacidad de dispersión, mayor probabilidad es a que esa especie sea endémica. Entonces, como resumen, la disarmonía, es decir, el hecho de encontrar especies diferentes en las islas con respecto al continente, pues puede venir definido por estas 4 características que hemos estado comentando. Por un lado, la capacidad diferencial de dispersión, eso va a originar que especies que lleguen más fácilmente que otras a las islas. La propensión variable a la extinción, de igual manera hay especies que se extinguen más fácilmente que otras en las islas. Las funciones de incidencia, de forma que vamos a encontrar diferentes especies en función de su tamaño, del número de especies. Y también la evolución. Hay especies que tienen unas tasas de evolución más rápidas porque se encuentran aisladas de forma reproductiva porque tienen una dispersión baja y entonces
eso origina nuevas especies, ¿no? Entonces las islas podemos tener especies y también un menor número, como habíamos comentado, y una indeterminación en relación a esas variables tasas de extinción y de inmigración. Bien, no sé si tenéis alguna duda hasta ahora. Bien, entonces sigo. La parte que nos queda es comentar las implicaciones que ha tenido esta teoría de McArthur y Wilson en el diseño y la gestión de zonas conservadas. Porque si os fijáis el diagrama que os puse de las islas, en la que era un hábitat rodeada por otro hábitat adverso o muy diferente, realmente cuando hacemos un área conservada, imaginaos Doñana, por poner un ejemplo, o los parques que tenemos en la sierra. Estas zonas conservadas son ya el hecho de establecer un estatus de conservación, estamos delimitando un área que va a tener un uso diferente a lo que está fuera de ese parque. En el caso de Doñana, una pena que no hayamos podido ir, a ver si podemos ir al final del curso. Observaríamos esto muy claramente. Justo antes de entrar en el Parque Nacional y el Parque Natural de Doñana encontramos campos de fresa, donde el hábitat es muy, muy diferente de lo que vamos a encontrar en el interior del parque. Por tanto, estamos creando una isla. ¿Eso qué conlleva? Pues que vamos a tener menos especies. El hecho de tener una isla, vamos a tener una dificultad en mantener el número de especies que había. Y también, por otro lado, sabemos que, según la teoría de McArthur y Wilson, una reserva grande pues va a permitir un mayor número de especies. Entonces, en teoría, una reserva grande debería ser lo idóneo, ¿no? Ahora veremos que también puede tener algunas desventajas, ¿no? Pero bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que sea malo hacer parques naturales, ¿no? Todo lo contrario, si no, habría una tasa de extinción mucho más elevada en esas áreas conservadas, pero hay que tener en cuenta que a la hora de crear un parque nacional, un área de conservación, pues estamos creando esa isla y tendríamos que minimizar esas dificultades que tiene de dispersión de individuos, ¿no? Entonces, cuando se publicó la teoría de McArthur y Wilson, se empezó un debate importante acerca de, bueno, ¿qué era mejor, una reserva grande o una reserva pequeña, ¿no? Esto no se había probado hasta ahora, pero el modelo McArthur y Wilson pues comentaba que las tasas de dispersión serían mayores, por tanto habría mayor llegada de especies a una reserva grande. Con respecto a pequeñas reservas, y también sería mucho menor, ¿no? Y por tanto, ¿cuáles son las recomendaciones, ¿no? Y cuáles son las ventajas? Pues aquí se resumen las ventajas de esa reserva grande. Por un lado, al conservar una reserva, tener una mayor superficie, tenemos mayor capacidad o mayor probabilidad de tener una gran diversidad de hábitat. Por tanto, eso puede favorecer la existencia de especies que no tendríamos en reservas pequeñas. También vamos a tener mayor número de especies por esa mayor capacidad de dispersión y menor extinción, ¿no? También vamos a tener poblaciones mayores. Eso redunda en una menor extinción. Y vamos a tener un menor efecto borde. El efecto borde, luego lo explico en una diapositiva, se refiere a esas condiciones tan diferentes que tenemos fuera de la zona a conservar, que va a limitar pues, la probabilidad de supervivencia o de crecimiento o de reproducción. Y también permite, el hecho de tener una reserva grande,
el tener especies con una baja densidad, como por ejemplo grandes depredadores. Recordad el caso del lince. Una pareja de lince no la podemos tener en un área menor de 400 hectáreas porque no hay alimento, ¿no?, para mantener esa pareja de lince. Y también el hecho de tener grandes poblaciones pues permite una menor consanguinidad en la población y que no haya problemas en las siguientes generaciones a la hora de vividad, ¿no?, en los individuos. Y también facilita las opciones de conservación, de manejo a nivel de diferentes poblaciones. Es mucho más fácil manejar en una superficie grande que en diferentes pequeñas. Aún así, también tenemos algunas ventajas que podemos encontrar en una reserva de tamaño pequeño. Por ejemplo, si tuviéramos que elegir una zona donde tenemos muchos hábitats salpicados en una matriz heterogénea, si elegimos esos hábitats diferentes, aunque sean pequeños, podríamos, la suma de todos esos hábitats distintos podría tener un gran número de especies. Por otro lado, el hecho de tener las especies aisladas en rodales distintos, en islas pequeñitas, podría minimizar el riesgo de extinción por epidemia o por otros eventos catastróficos, porque la dispersión sería menor, ¿no? Lo estamos viendo ahora con el caso del coronavirus, que una mayor extinción, por ejemplo, en las Islas Canarias, el número de casos es muy limitado porque la dispersión del virus a esa zona ha sido mucho menor. Y también la ventaja que tiene esta zona de tamaño pequeño es que se puede localizar cerca de poblaciones, de ciudades, donde haya centros de educación y de estudio de la naturaleza. Y por tanto puede incentivar el uso de este tipo de reservas pequeñas. En la Comunidad Valenciana se establecieron esta iniciativa que os voy a contar ahora un poco más detalle de microreserva, que trataba de localizar zonas pequeñas que serían interesantes por su valor determinado en relación a algunas especies que se encontraran en esas microreservas, ¿no? Entonces, os pongo aquí algunas zonas de localización de estas microreservas en la Comunidad Valenciana, que están aquí en puntos verdes, ¿no?, en la que por algunas características pues eran interesantes conservarlas, ¿no? Son zonas que tienen una superficie pequeña, 20 hectáreas, pero tienen alguna especie en concreto por sustrato, por árboles singulares, que es interesante conservarlas, ¿no? Entonces pongo esto como un ejemplo de que también es interesante el establecimiento de esas microreservas, ¿no? Bueno, en esta foto os pongo el ejemplo de ese efecto borde, ¿no? Veis una zona deforestada y una zona forestada. El efecto borde pues sería esta zona limítrofe con la otra, en la que la probabilidad de supervivencia de una plántula que, por ejemplo, disperse una semilla a esta zona es muy pequeña porque las condiciones de luminosidad, de temperatura, de precipitación van a ser muy distintas y eso, el efecto borde se hace menor cuando la superficie es grande. Eso ya lo veremos en el siguiente tema, que veremos de fragmentación de hábitat. Entonces, en esta diapositiva lo que quiero que veáis es lo que son unos buenos diseños que estarían aquí en color claro y unos malos diseños de reserva. Y siempre vamos a usar la A, es decir, un buen diseño sería un área grande con respecto a un mal diseño que sería un área pequeña. Por lo que antes habíamos comentado, porque tiene mayor capacidad de tener especies con baja densidad, porque la dispersión es mayor, la extinción es menor, etc. Luego, es mejor tener este diseño de una zona sin dividir que una zona fragmentada, aunque la suma de estas 4 áreas sea exactamente igual. Pero aquí estamos limitando, estamos impidiendo la dispersión de unos rodales a otros, unas parcelas a otras, por tanto, también vamos a tener menores poblaciones en cada uno de los rodales y puede ocasionar una mayor extinción.
Por tanto, este diseño es mucho mejor que este. Luego, si tenemos que hacerlo dividido, siempre es mejor que estén las parcelas, la zona a conservar, mucho más próximas que más alejadas. Y si tienen que estar alejadas, es mejor que estén en esta forma, en forma de triángulo, que en forma longitudinal, en la que la dispersión de un individuo de este rodal va a ser muy difícil para llegar a este, o al menos más difícil. Y si tuviéramos que hacer este diseño, pues lo que nos convendría es hacer pasillos de conexión, ¿vale? En el que se pudiera dispersarse los individuos mucho más fácil que en este sentido. Y siempre es mucho mejor una forma circular que una forma de tipo rectangular, porque la superficie de borde, el perímetro, aquí en este sentido, va a ser mucho menor que en este. Por tanto, va a haber menos efecto borde, que va a ocasionar que haya menos extinción, ¿vale? Por tanto, esa sería la con estos ejemplos de buenos diseños comparado con los malos diseños. Sin embargo, a pesar de todas estas recomendaciones, lo que se observa es que realmente la superficie, las reservas grandes son muy pequeñas. Fijaros que aquí se considera una reserva grande aquella que tiene una superficie de 10.000 kilómetros, y que sería como un cuadrado de 100%, ¿vale? Entonces, fijaros que solamente el 3%, 3% y medio de todas las reservas mundiales se encuentran dentro de esta categoría de reservas grandes. Las demás son reservas pequeñas, son reservas en las que vamos a tener problemas de mantenimiento de esas especies, ¿no? Y se ha considerado que gran parte de las especies que intentamos considerar a la hora de establecer una reserva, pues se van a perder al cabo del tiempo. No actualmente, pero sabéis que el equilibrio de la teoría de McCarthy y Wilson, pues se va a alcanzar unos cuantos años, decenas o centenas de años, pero irremediablemente vamos a tener un equilibrio que no va a ser el que tenemos actualmente. Bueno, y como resumen, pues lo que hemos visto en este tema es principalmente la disarmonía, cómo las proporciones de las especies son muy distintas, considerando lo que es una isla a un continente, ¿no? Y hemos visto las diferentes causas que explican esa disarmonía. Lo más complejo quizás es entender las funciones de incidencia, y también hemos visto el diseño de reservas, ¿no? Como en general las reservas grandes son mejores por las ventajas que he comentado, aunque también hay algunas iniciativas que nos recomiendan el hecho de tener reservas pequeñas, ¿no? Como las microreservas en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y que aunque aquí en el mapa de Andalucía hemos comentado que la creación de reservas, estamos creando islas, eso tiene el inconveniente del hecho de crear una isla, pero es la única estrategia que tenemos para conservar, ¿no? Ya que si no, pues tendríamos una gran extinción o una mayor extinción en esa zona, ¿no? Por tanto, bueno, estas serían las conclusiones que ya hemos comentado anteriormente, y quería agradecer a Diego Jordano, porque ha facilitado algunos de los dibujos tan bonitos que os he presentado aquí en esta presentación, y a Joaquín Reyes porque ha cedido algunas de las diapositivas.